Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Bueno, preparé este video para ustedes, para explicarles un poquito en qué consiste esta categoría de palabras que son los verbos, ¿sí? Nosotros anteriormente estuvimos viendo sustantivos y adjetivos y dijimos que son necesarios para complementar el significado. Los verbos también son muy importantes y es una categoría de palabras un poco compleja. Voy a pasar a explicar, ¿sí?, en líneas generales, cómo se va a clasificar este verbo, ¿sí? Dijimos entonces que los verbos son una categoría de palabras, ¿sí?, con las que se expresan acciones en proceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acciones en proceso? Algo que se da paulatinamente en el tiempo, ¿sí? Un cambio. Por ejemplo, se paró, salió, corre, ¿sí? También van a expresar estados de las personas o las cosas. Por ejemplo, parece, piensa, es, tiene, ¿sí? También vamos a encontrar una transformación. Verbos que designan transformaciones, es decir, un cambio de un paso de estado al otro, ¿sí? Por ejemplo, cambió, envejece, creció, ¿sí? Más o menos así vamos a encontrar este tipo de verbos, ¿sí? ¿Dónde específicamente encontramos cuál? Por ejemplo, las acciones en proceso aparecen en segmentos narrativos, ¿sí? Por ejemplo, en alguna acción que lleva a cabo algún personaje, se paró, salió, corre, y después los verbos de estado y los de transformación mayormente aparecen en fragmentos o secuencias narrativas de tipo descriptivas, ¿sí? Cuando hacemos descripciones, mayormente aparecen ahí, ¿sí? Por ejemplo, parece, piensa, es, tiene, ¿sí? Estos tipos de verbos decimos nosotros que es una transformación. ¿Por qué? Cambió, dice, ¿sí? Puede ser cambió de manera de pensar, ¿sí? Envejecía, es decir, que antes era joven, creció, es decir, que antes era chico. Nos sirve para ir reflexionando a partir de esto, ¿sí? Lo mismo que las acciones en proceso, se paró, es decir, que antes estaba sentado, por eso va generando un cambio con el paso del tiempo, ¿sí? Eso es lo que refiere a la acción, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir que los verbos son solamente acciones. En realidad no son solamente acciones, son acciones en proceso, son estados de las personas o de las cosas y son transformaciones, que es un cambio que se produce, ¿sí?, en esa acción. Esto es para que quede claro. Cuando nosotros vamos a definir verbos, no vamos a decir solamente que son acciones. Los verbos son acciones en proceso, también estado de las personas o las cosas y también una transformación. ¿Se entiende esa definición? Es para que quede un poco claro, ¿sí? Bien, entonces, desde el punto de vista morfológico, ¿sí?, también este verbo es una categoría de palabra compleja, ¿sí?, porque va a presentar una cierta clasificación, ¿sí? Por ejemplo, se va a clasificar en persona, número, tiempo y modo, ¿sí? Esa va a ser la variación morfológica, ¿sí?, desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Es una palabra compleja porque presenta la siguiente variación: de persona, de número, de tiempo y de modo, ¿sí? La persona va a estar incluida en el verbo, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar la persona gramatical: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el verbo salió, ¿sí? Si nosotros le preguntamos quién salió, y la respuesta la vamos a tener: él, ¿sí? Entonces ahí tenemos incluida en el mismo verbo la persona gramatical, ¿sí? Por eso dice que tiene variación en persona. Después tiene variación en número. Esto del número lo vimos con los sustantivos, puede ser singular o plural, ¿sí? Singular, un solo objeto; plural, dos o más objetos, ¿sí? En cuanto al tiempo, vamos a encontrar los verbos en tiempo pasado, presente o futuro, ¿sí? Y en cuanto al modo, vamos a encontrar tres modos, tres clasificaciones de modo: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo, ¿sí? Esa es la variación morfológica que tiene el verbo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, ahora vamos a ver otra categoría, ¿sí?, que tiene el verbo,
que en este caso son los modos verbales, ¿sí? El verbo dijimos ya que es una palabra un poco compleja, ¿sí? Porque tiene una característica bastante amplia, ¿sí? Por ejemplo, tiene modos. Los modos verbales. ¿Qué son los modos verbales? Es lo que expresa la actitud del hablante, ¿sí? Frente a otro, frente a lo que dice. Eso es el modo, ¿sí? Repito, el modo verbal es lo que expresa la actitud adoptada por el hablante frente a lo que se dice, ¿sí? Estos modos pueden ser modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo, ¿sí? Esos son los tres modos que vamos a encontrar. Bien, ¿qué pasa con el modo indicativo? El modo indicativo, a su vez, está compuesto por 10 tiempos, ¿sí? Que después les voy a subir un cuadrito de los tiempos verbales. Está compuesto por 10 tiempos. ¿Qué es lo que va a presentar el modo indicativo? Va a presentar esas acciones como hechos que ocurrieron, que están ocurriendo en el momento o van a ocurrir efectivamente en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar verbos como había encontrado, haré, hablaremos, escuchó, ¿sí? Eso en cuanto al modo indicativo. Después tenemos el modo subjuntivo, ¿sí? Que este modo está compuesto por 6 tiempos, ¿sí? Menos que el indicativo. ¿Qué es lo que expresa este modo? Va a expresar las acciones que se van a desarrollar en un mundo posible, en algo hipotético, ¿sí? Por ejemplo, no sé si hubiera podido convencerlo, ¿sí? Este modo se usa, ¿sí? Para expresar también los deseos, las posibilidades o las dudas, ¿sí? Por ejemplo, posiblemente tengamos una prueba sorpresa en estos días, ¿sí? También se utilizan oraciones negativas que va a servir para expresar órdenes. No rompas el vaso, ¿sí? Por ejemplo. Bien, y por último tenemos el modo imperativo, que este modo lo que va a expresar en las acciones va a ser una especie de órdenes, ¿sí? Vení pronto, por ejemplo, ¿sí? Se va a utilizar para dar órdenes en realidad, ¿sí? Vení pronto, salí de ahí. Esos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en cuanto al modo imperativo, ¿sí? Vayan prestando atención a los videos y mírenlos detenidamente porque esta categoría verbal es un poco compleja, ¿sí? Pero si ustedes van viendo los videos despacito, yo creo que ahí van a ir entendiendo. De todos modos me van preguntando igual, ¿sí?